Bueno, les voy a contar, somos sobrevivientes también porque somos personas valientes y libres de expresión en la vida. Los que sufren y son valientes a pesar de las dificultades de la vida o enfermedades, somos sobrevivientes también y valientes porque enfrentamos la vida a pesar de las dificultades que tengamos, enfermedades o traumas, y salimos adelante porque no nos queda otra. La vida sigue y tenemos que seguir para adelante. Así que este grupo es para todos los que son sobrevivientes de dificultades de la vida, así sea de enfermedades, sufrimientos, porque hay personas que cayeron en el alcohol, en la droga y también eso son sobrevivientes porque enfrentaron eso y hoy en día, gracias a Dios, están tratados y curados, haciendo tratamiento y obedeciendo todo lo que sus médicos le pidan. Así que son sobrevivientes y somos sobrevivientes. Yo soy una más de sobreviviente de un montón de cosas que me han pasado en la vida. Hoy tengo 54 años, soy de Argentina, mi nombre es Estela. Espero que al que le guste y quiera contar su historia es bienvenido. De sobrevivientes de algún problema que haya pasado hacia adelante y sigue luchando hasta hoy en día. Somos sobrevivientes porque se sufre en la vida. Para los deprimidos, los discapacitados, los que caen en alcohol, droga, discapacidades, diferentes enfermedades, esquizofrenia, bipolaridad y sufrimiento de la vida, tanto en mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y niños. Sobrevivientes porque salen adelante a pesar de todo lo que les pasa. Estudian, siguen estudiando, trabajando, superándose en la vida. Así que esas personas son sobrevivientes. Esposas que quedan solas con sus hijos, maridos que también quedan solos con sus hijos, viudos, viudas. Para todos ellos también es este canal, para todo tipo de sobrevivencia, que han salido adelante por sus hijos, por su familia, por todos sus seres queridos. Así que este canal es para todo el que sufre. Y me encantaría que pongan like y se suscriban para poder escuchar todas las historias de todo tipo en este canal, tanto religión como la vida. Así que arriba, fuerza a todos los sobrevivientes de todo tipo de cosas. Somos sobrevivientes en la vida. También son sobrevivientes las madres que sufren con sus hijos con sus diferentes discapacidades. Son unas luchadoras, unas grandes madres, padres que luchan por sus hijos con sus discapacidades y salen adelante. Y luchan y luchan. Todas ellas son sobrevivientes y hacen que sus hijos sean sobrevivientes también. Así que un abrazo grande para todas ellas, tanto padres como madres y familias. Así que bueno, bienvenidos todo aquel que quiera compartir su historia y poder consolarnos unos a otros. Así que al que le guste el canal se puede suscribir y podemos armar un grupo si quieren sobre estos temas. Bueno, les voy a contar mi historia como sobreviviente. Soy Estela de Argentina
les cuento primeramente cómo se desencadena mi familia y mi sobrevivencia, como se dice. Bueno, mis padres, yo tengo 54 años, mis padres, mi papá era hijo de indio, mi mamá italiana, pasó la Segunda Guerra Mundial en Italia y bueno, pasaron mucho hambre, allá mucha pobreza. Tenía mi abuela, también había pasado por la Primera Guerra Mundial y estaba bien económicamente, pero se chocó con mi abuelo, que era un ampón de ahí de Italia. Le amenazó y la hizo casarse con él. Le sacó todas las riquezas que tenía porque había quedado viuda la abuela con la peste española esa, quedó viuda y quedaron desamparadas. Así que en esa época los zampones eran más comunes que hoy en día. Y bueno, la obligó a casarse con ella porque si no la mataba. Con él, digo. Y bueno, se casaron y tuvieron 4 hijas. La maltrataba, la golpeaba, todo. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, el bien cobarde y la familia de él le pagaron un pasaje y se vino a Argentina, donde hizo más familia, se casó y tuvo como 8 hijos acá en Argentina, que también mató a su propia mujer estando embarazada, la golpeó y ella cae sobre una mesa y la familia llama a la policía y le dicen decí la verdad. Y no, ella lo defendió y dijo que se lastimó nada más y muere, tanto ella como la criatura. Así que este abuelo mío quedó libre. Está bien que después la pagó con su experiencia porque nadie lo quería y aparte murió de cáncer con un agujero en la espalda. Así que bueno, el karma dice que siempre viene a las personas que hacen mal y que Dios se encarga de cada uno. Por eso no hay que desesperar. A la larga, el que hace mal, mal acaba, ¿no? Bueno, mi madre a los 17 años se casa con una persona y queda embarazada de este señor que también la golpeaba. Es común en los italianos. Y bueno, fue a hacer el servicio militar y fallece ahí con una bomba que se le explota en las manos en el servicio militar. Así que mi mamá queda viuda a los 19 años, con una hija de 3 añitos. Bueno, después en el 45, que acaba la guerra, ya ella era más grande, se vienen a Buenos Aires con la hija, mi abuela buscando a su marido, el que la golpeaba. Porque antiguamente en Italia, no sé acá en Argentina, pero en Italia la mujer no se volvía a casar una vez que quedaba viuda o quedaba separada. Entonces eso a ella le hacía mal, se deprimía, se sentía discriminada. Así que cuando mi madre viene acá a la Argentina, se encuentra con el supuesto marido que se encuentra con que estaba casado, que había matado a una mujer y con, no sé, 8 hijos creo. Así que bueno, a la larga volvió con él y la vivía golpeando igual. No había cambiado nada este hombre.
la golpeaba, mi mamá la socorría como podía y así. Hasta que mi mamá se cansa y bueno, decide buscar una persona para casarse y que esto se terminara, ese sufrimiento. Y ahí conoce a mi padre. Mi padre le llevaba 14 años a ella. Y también era viudo, tenía 2 hijos, una hija mujer, que hoy me lleva 17 años, un hijo varón, que hoy me lleva 25 años, y mi mamá tenía a su hija de 8 o 10 años, creo, de allá de Italia. Y bueno, que resulta que después que se casan, mi hermana de parte de mi mamá tenía ya 15 años y se había enamorado del hijo de mi papá, de su primer mujer. Así que bueno, encaprichados los dos, se casan y tienen 6 hijos. Bueno, ahí vienen todos los problemas, porque cuando mis padres discutían, mira lo que hace tu hija, mira lo que hace tu hijo, y así discutían ellos por cada hijo, ¿no? Lucharon, le pudieron comprar un terreno enfrente de mi casa y los ayudaron a edificar ese terreno para poder estar ahí con sus hijos y cerca y sus nietos. Bueno, en eso, bueno, nacimos nosotros, yo tengo la edad de mis sobrinos. Mi hermana tuvo a mi primer sobrino que hoy tiene 53 años y yo 54. Después tengo sobrinos de 53, 52, 51, 40 y... Bueno, y así hasta llegar a 6 hijos. Bueno, convivíamos todos juntos, nos llevábamos bien. A mí me ponían en la cabeza de que son como hermanos, así que siempre los cuidé y los quería como mis hermanos de sangre. Bueno, mis padres queda embarazada después de mí. Yo tenía 6 años y mi mamá quedó embarazada otra vez y nace mi hermanita de 4 años. A los 4 años yo venía de la escuela y se siente un ruido fuertísimo afuera de mi casa. Pensamos que era un choque o algo así, pero resultó que se había caído el muro de mi casa de un pilar, que estaban mis sobrinos jugando ahí arriba del portón, se aflojó, y mi hermana de abajo diciéndole, bájense de ahí, que se va a enojar mi mamá. 4 añitos. En eso se le derrumba todo el pilar encima. Estaban cabeza con mis sobrinos, 4 creo que eran, y ella 5. De los 5, la única que fallece es mi hermana de 4 añitos. Bueno, mi papá estaba trabajando en ese momento, así que se entera cuando llega del trabajo. Mi papá se quería matar, tenía un arma, intentó muchas veces matarse. Mi mamá lo frenó, pero a pesar de todo eso, la depresión se filtró dentro de mi casa. Mi madre no se superó nunca más, mi papá tampoco. Mi papá por lo menos recorría de religión en religión para encontrar consuelo, porque él se culpaba de ese muro, que lo vio flojo y no lo pudo fortalecer, siempre por problemas económicos. Y bueno, siempre buscando culpables, pero no había culpables, era un accidente. Bueno, mi madre cayó en depresión, yo tenía 6 años. A mí me consolaban como podían los vecinos, los parientes, me llevaban de casa en casa porque
porque mi mamá no podía estar conmigo en semejante depresión y mi papá tampoco. Mi mamá ya enferma de presión alta, vivía internada casi todas las semanas, así que yo no la veía nunca. Y mi terror era que mi mamá falleciera y entonces yo siempre me enojaba con mi papá si discutían porque le decía no discutan que no quiero que les pase nada a ninguno porque ya con lo que había pasado con mi hermana era suficiente. Así que bueno, sobrevivimos como pudimos en ese momento. Mi hermana, que se había casado con este medio hermano mío, mi media hermana, también enloqueció porque era su ahijada de bautismo. Así que cambió toda la familia, ya no era lo mismo. Fue como un golpe para todos. Y bueno, yo siempre me aferré a mi hermana, la veía como una madre más joven, a mi hermanastro también, a mi medio hermano. Pero realmente ellos nunca me quisieron, es como que me rechazaron también, eso lo noté ahora de grande. Y yo lo entiendo porque ellos, por lo menos mi media hermana me lleva 15 años, mi medio hermano me lleva 25 y yo me pongo en el lugar de ellos y no sé qué sentiría porque es mucha la diferencia. Y después tengo otra media hermana de parte de mi papá que también me lleva 17 años y también, ahora que falleció mi madre, es como que se alejaron todos de mí porque no hay nada, no queda nada. Es como que los afectos que ellos decían tener no eran verdaderos. Y yo los entiendo porque hay mucha diferencia de edad. Pero bueno, yo creía que por lo menos me tenían afecto como una hija o algo parecido. Porque yo eso siento con los hijos de ellos. Mis sobrinos eran como mis hermanos. Y yo siempre prefería estar jugando con ellos que con los vecinos o compañeras y compañeros de escuela. Siempre los elegí a ellos antes que a otros. Pero bueno, cuando vamos creciendo las cosas son diferentes. Hoy tengo 54 años y no los veo a ninguno. Así que cada cual hizo su vida y lo veo bien, ¿no? Porque hicieron su vida y son sobrevivientes también, porque bueno, de distintas maneras también sufrieron. Porque mi hermana como quedó media loca, de esos 6 hijos, le gastaba todo el sueldo a mi hermano y los hacía comer mate cocido con pan y manteca nada más. Y mi mamá con lo poco que podía cocinar, al mediodía cocinaba, en vez de para 2 hijas, cocinaba para 8 hijos y bueno, mi madre y mi padre y yo. Pero bueno, eso parece ser que no era hermandad de familia. Con el tiempo, bueno, sale toda la luz de que no somos lo que yo creía. Para mí me es difícil porque yo los apreciaba a todos como hermanos, hermanas. Eran mis sobrinos, pero eran mis hermanos, yo decía. Hasta que fui a la psicóloga y entendí que no hay un vínculo muy directo, porque como mis hermanos me llevan mucha diferencia de edad, solamente mis sobrinos tenemos la misma edad, pero son sobrinos, no son hermanos. Así que se siente diferente. A mí me veían como una tía vieja y tengo la edad de ellos, no soy una tía vieja para ellos. Mi sobrino tiene 53, yo 54, así que es imposible que me pueda ver como una tía de 70. Así que bueno, se fueron alejando. Hoy día, con esta pandemia, menos que menos, no me hablan, ni me escriben, ni
ni los veo. Así bueno, es una parte de mi vida de sobrevivencia que tengo que aprender a vivir con eso. Bueno, en ese velatorio me hicieron, toda la familia me llevaron y me obligaban a saludar a mi hermana. Me dio impresión, sentía ese olor a velorio, tanta gente llorando. Y yo con 6 años me provocó como un shock también. El primer shock fue el más grande cuando la vi debajo de los pilares, que eso me provocó ahogos y los médicos no entendían qué era. Después de muchos años me entero que esos ahogos que me agarraba era por el shock que yo viví. Entonces cualquier problema que me causara, nervios o algo, me provocaba ahogos. Bueno, en todo eso me llevan al médico clínico y, ¿cómo se dice? Me dio una mala medicación porque yo ya tenía 11 años y me da hormonas para menstruar. Así que le dicen mala praxis, ¿no? Bueno, gracias a eso se me provoca una poliquistosis ovárica. Aunque ya estaría iniciándose eso porque al tener el shock a los 6 años es como que mi shock emocional fue a mis ovarios. Y más la ayuda de ese médico provocó una poliquistosis ovárica. Bueno, yo quedé mal psicológicamente, no podía prestar atención en la escuela, no podía estudiar, solo copiaba lo que las maestras decían, me portaba bien, siempre tranquila, pero me costó mucho la escuela pasar de grado la primaria. Por eso después no me animé nunca más a hacer el secundario porque tenía terror de que me pase lo mismo y no tenía ayuda de nadie, en verdad, en la familia para superarlo. Y en esa época no había psicólogos tampoco, ni psiquiatras, sino tal vez con algún tratamiento podía haber mejorado. Así que bueno, sobreviví y hoy estoy contando la historia, ¿no? Después otra de las cosas que mi madre no pudo ir a la escuela porque estaba en guerra. Comían pasto, que yo le decía pasto, pero agarraban verduras del campo, lo que encontraban, la hervían y la cocinaban sin sal, sin aceite, sin nada, y esa era la comida. Después de chiquita se la pasó juntando aceitunas para poder ayudar a la madre para poder conseguir comida, alimento. Así que hasta cuando quedó viuda hacía ese trabajo. Vivían descalzas, no tenían ropa, tenían lo puesto nada más. Así que la pasaron muy mal en Italia. Hasta que después, bueno, mi mamá vende todo allá en Italia y decide venirse con la madre y las hermanas para acá Argentina. Y compraron acá casa y se vinieron acá a Argentina. Mi mamá acá cosía lo que podía, hacía costuras en su casa. Después se puso una verdulería en donde vivía. Lo único que estaban los cuñados, las hermanas, le querían dominar la vida porque los tanos son así, son como una religión. Le querían dominar la vida hasta que un día se cansó y dijo, no, me voy a buscar mi propia familia y que se vayan todos. Bueno, así que conoció a mi padre, que le hizo gancho a mi abuela, que no era buena persona. Mi abuela pensó de que la iba a manipular a mi mamá, pero se encontró que no, mi mamá era buena, pero no era tonta. Así que mi papá era un pan de Dios,
pero ¿qué pasa? Se dejaba influir por la madre, entonces no era de discutir ni pelear ni nada, pero insinuaba cosas que le decía a la madre y mi mamá se enojaba y empezaba los gritos. Entonces yo escuchaba eso y pensé que estaban discutiendo, pero no era por culpa de mi abuela hasta que lo entendí. Mi abuela era muy mala persona. A mí me decía la guachita de mi papá. Cuando me presentaba a alguien me decía la guachita de mi hijo. Yo le tomé odio, un odio terrible. Y un día en la casa, cada vez que mi papá me hacía saludarla le sentía olor a muerto, porque ya lo había vivido con mi hermana, ese olor a calas. Y un día mi papá dice, ¿por qué no querés saludar a tu abuela? No, porque tiene olor a muerto, le decía yo tendría 7 años. Bueno, la cosa que mi papá me llevaba a verla. Y un día estaba mi abuela de un lado, mi papá del otro y yo en el medio. Y mi abuela se le da por decir, ¿no es cierto, hija, que tu mamá es una hija de Pu? ¿Qué? Le dije yo. Me levanté de la mesa y salí corriendo porque no sabía qué decir. Y bueno, mi papá vino atrás mío y yo le decía que no quería volver más, que no quería volver más. Así que me agarró y me llevó a mi casa. Y después nunca más pude ver a mi abuela. La vi después de grande en un velatorio de un hermano de mi papá que había fallecido. Se prendió fuego en un camión de querosén. Entonces fui al velatorio con mi padre, mi madre, y ante un montón de parientes que yo no conocía, grita fuerte mi abuela diciendo, esta es la guachita de mi hijo tal. Yo me puse roja, verde, de todos colores y salí corriendo. Y una prima me decía, pero vos no tenés que permitir que te diga eso. Digo, siempre lo dice, así que, bueno, desde eso a mí me agarra fobia cuando escucho la palabra guacho, guachito, guachita. Me agarra fobia y mucho odio hacia esa palabra. Cosa que en otras personas es de humor, en cambio a mí no me causa humor, me quedó mal en mi cabeza. Bueno, mi abuelo era indio. Cuando era joven a caballo se cayó y los indios le cortaron la pierna, así que quedó sin una pierna. Se dedicó al alcohol, conoce a mi abuela, tiene estos 2 hijos o más, no sé cuántos hijos tuvieron, yo no los conocí, pero a mi papá siempre le pegaba junto a mi tío, le pegaba con un rebenque de caballo y les pegaba de lejos porque no podía caminar y los mandaba a juntar moneda para su alcohol, así que vivía en alcohol y llorando por mi abuela. Hasta que un día mi papá a los 18 años le dijo, no me vas a pegar más porque ya no soporto tus golpes ni tus gritos, así que te calmas. Desde ese día no les pegó más. Pero mi papá vivía de chacra en chacra, de peoncito, trabajando para los campos, ¿no? Esas cosas de chiquito. Así que tampoco pudo hacer escuela ni primaria. Y mi mamá por la guerra tampoco pudo hacer la primaria. Así que ellos aprendieron a leer y a escribir gracias a nosotros, por lo menos a mí. Yo le enseñé, me decía, hija, decime qué te enseñaron hoy. Y bueno, yo le enseñaba que era la A, la E, la B, y así las letras. Y así despacito fue aprendiendo. Y mi mamá igual. Y mi papá cuando yo iba a particular pagaba aparte para aprender a leer y escribir. Mi mamá aprendió a los ponchazos, así que por lo menos leer, escribir y sacar cuentas eh, aprendió. Y
Y bueno, todo así hasta que la pesadilla. Bueno, también mi papá con su primera mujer pasó por otro dolor también igual, parecido. Él se fue a trabajar, tenía un bebé recién nacido, le agarró una fiebre alta. La esposa desesperada, porque antes no había celular, se va al hospital y se le muere de esa fiebre que tenía, no sabemos qué enfermedad tenía. Y en esa época te entregaban el cuerpito. Así que mi hermano, que me lleva 25 años, lo trajo al bebé en brazos, con la madre llorando, mi otra hermana llorando. Y cuando llega mi papá se encuentra con su hijo muerto, así que ese fue otro golpe grandísimo que tuvo antes de mi hermana. Después esta mujer enferma de cáncer, no sé cuánto tiempo estuvo con cáncer. Mi papá sufría mucho porque se tenía que ir a trabajar y dejarla y no saber con qué se iba a encontrar. Así que mi papá trabajaba en el frigorífico, fumaba 5 atados cigarrillos, que después los médicos nos dijeron que eso le provocó como un corazón cristalino, así que murió joven, creo que no llegó a 70 años, mi padre. Así que fue otro de los golpes más grandes que tuvo, un hijo más la muerte de su esposa de cáncer. Y después conoce a mi mamá, ¿no? La conoce cuando ya el hijo tiene 25 y la otra hija tenía 17 y la hija de mi mamá 15. Y la madre de mi papá, pensando de que la iba a dominar, manipular a mi mamá, pensó que iba a hacer lo que se le daba la gana con mi mamá, le hizo gancho. Y cuando vio que mi mamá se defendía, no la quería. Entonces empezaba a hablar mal a mi papá de mi mamá como para que la deje. Pero no, mi papá siguió con ella. Discutían, pero bueno, era porque mi papá le decía, mi mamá me dijo, y mi mamá se enojaba. Pero se querían. Entonces era una pequeña pelea nada más, no era al tanto de separación. Este abuelo que yo les cuento vivió 116 años, le cortaron a las 2 piernas porque después tuvo diabetes, quedó ciego. También el karma, ¿no? Y terminó cuidado por mi papá y mi mamá. Le hicieron una piecita donde vivía mi mamá y mi papá ahí lo podía cuidar de cerca hasta que falleció. Dicen que no era bueno mi abuelo, pero bueno, yo no lo conocí, tenía 3 años cuando falleció, así que no lo conocí. Sí, esta abuela se convirtió en una bruja para mí. Yo sentía su olor a calas por todos lados. Ha muerto, le decía a mi papá y a mi mamá. Bueno, pudimos sobrevivir con ella, que el día que ella falleció, el único hijo que se le acercó y la cuidó en la clínica fue mi papá. Que ella se murió diciendo Ángel, 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 porque siempre lo trató mal, hasta lo estafó a su propio hijo. Le vendió la casa porque ella se había enterado que mi papá tenía una plata guardada y mi papá la tenía para comprar un terreno en algún lado, pero ella se la sacó esa plata y le dijo que le vendía la casa. Resulta que después lo trató de estafadora, fueron al hombre que hicieron el papel y el hombre le dijo, acá la única estafadora es usted, señora, usted está queriendo estafar a su hijo. Su hijo le compró toda la casa. Y mi papá le dice, bueno, pero no quiero discutir porque no hace una división ahí, yo se la pago. No se puede hacer nada. Ella vendió toda la casa, no lo aclaró eso. Así que bueno, este abogado los echó, que era una estafa,
Y después buscaron otro y bueno, un trucho le hizo como que mi papá le correspondía un pedacito. Así que hasta que vivió la vieja esta, estaba en su casa. Mi papá la cuidó hasta que falleció. Hasta el marido que tenía también cuidó a mi padre. Así que bueno, de esa casa nadie se pudo quedar porque los papeles estaban todos mal hechos. Entonces mi papá la cuidó la casa, pagó impuestos, la alquiló, la arreglaba, qué sé yo, y la mantuvo. 116 años, le cortaron a las 2 piernas porque después tuvo diabetes, quedó ciego. También el karma, ¿no? Y terminó cuidado por mi papá y mi mamá. Le hicieron una piecita donde vivía mi mamá y mi papá ahí lo podía cuidar de cerca hasta que falleció. Dicen que no era bueno mi abuelo, pero bueno, yo no lo conocí, tenía 3 años cuando falleció, así que no lo conocí. Sí, esta abuela se convirtió en una bruja para mí. Yo sentía su olor a calas por todos lados. Ha muerto, le decía a mi papá y a mi mamá. Bueno, pudimos sobrevivir con ella, que el día que ella falleció, el único hijo que se le acercó y la cuidó en la clínica fue mi papá. Que ella se murió diciendo Ángel, 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 porque siempre lo trató mal, hasta lo estafó a su propio hijo. Le vendió la casa porque ella se había enterado que mi papá tenía una plata guardada y mi papá la tenía para comprar un terreno en algún lado, pero ella se la sacó esa plata y le dijo que le vendía la casa. Resulta que después lo trató de estafador a mi papá, fueron al hombre que hicieron el papel y el hombre le dijo, acá la única estafadora es usted, señora, usted está queriendo estafar a su hijo. Su hijo le compró toda la casa. Y mi papá le dice, bueno, pero no quiero discutir porque no hace una división ahí, yo se la pago. No se puede hacer nada. Ella vendió toda la casa, no lo aclaró eso. Así que bueno, este abogado que era una estafa, y después buscaron otro y bueno, un trucho le hizo como que mi papá le correspondía un pedacito. Así que hasta que vivió la vieja esta, mi papá la cuidó hasta que falleció. Hasta el marido que tenía también cuidó a mi padre. Así que bueno, de esa casa nadie se pudo quedar porque los papeles estaban todos mal hechos. Entonces mi papá la cuidó la casa, pagó impuestos, la alquiló, la arreglaba, qué sé yo, y la mantuvo. Pero sí, mi abuela muy mala persona y mi abuelo igual. Después hay otra experiencia que me contó mi mamá porque mi papá era muy, que le daba lástima a todos. Había un ciruja ahí por mi casa que andaba, que le decían Fernández. Lo veía sucio, lo traía, le daba de comer, lo bañaba a mi papá, le cambiaba la ropa. Y después este hombre salía a la calle y volvía a lo mismo. No molestaba a nadie, estaba enfermo de la cabeza. Así que la gente le daba de comer, le daba los cigarrillos. Era una criatura suelta nada más, no lastimaba a nadie. Al contrario, los malvados de la calle lo golpeaban, lo apuñalaron muchas veces y sobrevivió. Era querido del barrio, pero bueno. Bueno, así mi papá trajo a su padrastro a mi casa a vivir y me contaba mi mamá que este padrastro de mi papá lloraba por una hija, ¿no? Y mi mamá le dijo un día,
Si usted tuviera que ayudar, ¿a quién ayudaría? ¿A su hija o a este hijo que le da lugar y lo ayuda en todo? No, dice, yo tuviese plata, le ayudaría a mi hija primero. Ah, le dijo mi mamá, ¿usted o ayudaría a su hija? Bueno, a partir de hoy se me va de mi casa, porque la casa era de mi mamá. Se me va de mi casa y no vuelve nunca más, le dijo. Porque al final nosotros lo estamos ayudando y si usted tuviese plata, ¿ayudaría a su hija? Muy mal agradecido es usted. Entonces lo echó. Mi papá, no, no lo eches, no ves que está solo. No, no me interesa, que vaya con su hija y que lo ayude su hija, no nosotros. Así que bueno, mi mamá tenía ese carácter que o le obedecían o le obedecían. Así, tan a fuerte. Pero no pudo serlo con los hijos. Con los hijos sufrió muchísimo. Era débil con sus hijos, que con el tiempo voy a ir contando paso a paso todo, porque la verdad que tengo un enredo terrible en mi mente. Y bueno, cuando yo tuve 7 años, mi mamá ahí queda embarazada otra vez, pero con su depresión y todo, igual estaba, no salía de la depresión de la pérdida de su hija, mi papá igual. Bueno, queda embarazada y bueno, felices en ese momento por el embarazo. Y nació un varón. Yo para mí ese hermano era mi muñeco de juguete porque lo alzaba a upa, lo cambiaba, era mi bebote. Ya no jugaba más a las muñecas porque tenía un bebote. Así que de cierto modo lo malcrié y lo crié yo sin darme cuenta. Al principio no parecía, pero después de muchos años los médicos detectan que tenía una esquizofrenia de bebé, porque como mi mamá padecía depresión, eso pudo provocar en el bebé una esquizofrenia. Pero bueno, en esa época no se detectaba, no se decía nada, no había psicólogos. Siempre que mi papá y mi mamá lo llevaban al médico le decían que estaba todo bien, que se queden tranquilos, que es capricho de chicos. Entonces uno cuando te dicen capricho de chicos, bueno, le da un chirlo, porque cuando no entiende una vez, no entiende 2 veces, no entiende 3 veces, era el chirlo. Después mi mamá y mi papá discutían porque la que le daba el chirlo era mi mamá y mi papá con el trauma de que se le había muerto la hija, el otro hijo y qué sé yo, peleaban y le decían no quiero que le pegues porque no vaya a ser que le pase lo mismo que a nuestra hija. Bueno, así que entraba la culpa ahí. Después, bueno, mi hermano era muy sobreprotegido por mi papá, porque cuando mi mamá lo corría o yo lo corría para pegarle o tirarle los pelos, mi papá lo defendía. Y justamente el que fallece es el que lo sobreprotege, ¿no? Y mi hermano enloqueció ahí enloqueció, empezó su rebeldía. Bueno, mi papá estuvo un mes internado y no lo pudimos sacar de eso y falleció dentro de la clínica. Mi hermano tenía 12 años, enloqueció. Después nos odiaba a nosotras dos porque decía que no éramos mujeres y que no lo íbamos a entender ni comprender. Así que se hacía difícil manejarlo. Después empezó a buscar trabajo porque no quería estudiar, consiguió en un boliche. Cuando llegó a los 16 años ya le daban las drogas. Así que empezó a drogarse a escondida nuestra. No lo podíamos detectar al principio. Queríamos que terminara el secundario y no lo terminó porque, bueno, ya estaba metido en esas cosas. Mis sobrinos lo indujeron también a que agarre las drogas también.
Eso yo no lo sabía hasta que me lo dijo uno. Bueno, a todo esto, mi hermana, la que tenía 6 hijos, estaba loca ya. Iba a la iglesia católica, se metía en los scouts, todo bien, pero bueno, desaparecía días. Con los chicos que hacían campamento de acá, campamento de allá. Bueno, mi hermana hablaba con cualquiera, así que le daba bien cualquiera, ¿no? Y mi hermanastro, que no le importaba tampoco, él se quedaba, porque era policía y tenía que trabajar. Bueno, ella tiene 4 hijos, en ese momento tenía 4 hijos. Ella esperaba a la hija mujer y le salió una en el medio. Y después 2 embarazos más y creyó que iban a venir mujeres y le venían varones. Así que en el último varón le agarró la depresión postparto, lo rechazaba, no lo quería. Terrible fue eso. Bueno, enloqueció, empezó sus locuras, ir de brujo en brujo pensando de que tenía un daño en su casa, qué sé yo, hasta que se choca con una bruja de verdad que se le mete dentro de la casa con 8 personas y eran umbandas. Yo no los conocía. Me estaban queriendo capturar a mí, pero yo la verdad que no tenía tiempo porque trabajaba en una panadería y la verdad que no me caía bien esa persona. Y yo cuando le decía algo a mi hermana de eso, me decía, vos no me querés mi futuro, vos no me querés ver bien, vos sos un egoísta. Entonces yo dije, mira, vos haces lo que vos quieras, le digo, pero yo no puedo acompañarte a todos lados. Agarra a tu hijo y que te acompañe, el mayor que tiene mi edad. Bueno, resulta que sí, se lo lleva y acá en el río de Quilmes los Umbanda hicieron de las suyas, los tiraron al río, qué sé yo, y cuando salió endemoniada, tanto ella como el hijo. Y a los pocos días se implantaron esa gente dentro de la casa, eran como 8, más ellos 8, 16 personas. Al poco tiempo, a los 2 meses más o menos, les hacen vender la casa por $1.500 y la venden. La plata se la agarra esa bruja, se los lleva todos a Mar del Plata, gastan la plata toda en el casino, pierden todo y estuvo con ellos 9 meses. Mis sobrinos salieron todos con la droga casi, los más chicos no, que lloraban para no irse, que mi papá los tuviera, pero no los dejaron. Y yo le dije, bueno, ellos son los padres, nosotros no. Así que se fueron con ellos y bueno, le hicieron la vida imposible también. Bueno, gracias a me pude tomar la comunión. Les hablaron a mis padres y bueno, hice la comunión, casi la confirmación, pero la verdad que después me aburrí y no fui más. Íbamos a la iglesia con mi mamá, sí, todos los domingos, me acuerdo. Mi mamá era muy católica, de todos los santos y toda la historia. Rosario, todo tenía de Italia, todo eso. Y mi papá pobre no le salían los rezos, no le salía nada. Entonces después le daba vergüenza ir. Y cada vez que iba se enfermaba el cura, entonces nosotros lo cargábamos. Papá, ¿qué hiciste que lo enfermaste el cura? Entonces, pobrecito le agarraba más timidez, más miedo, más vergüenza, hasta que dejó de ir. Y bueno, nosotros también tomé la comunión y dejamos de ir también, no éramos tan devotos a la iglesia.
Bueno, como les contaba de mi hermana que se metió con esos umbandas, esos umbandas buscan los lugares de mar, ríos, para estar cerca del mar y hacer sus conjuros. Llevaban a mis sobrinos, los enloquecieron, les dieron droga, los sacó a algunos, creo que le enseñaban a robar, que no podían, otros a limpiar parabrisas, vender flores, todo para darle plata a ellos. Y la plata de la casa y todo eso la gastaron en el casino. Después el marido de mi hermana trabajaba de policía, le gastaban todo el dinero y lo dejaban sin nada. Así estuvieron 9 meses hasta que se pudieron despegar de esta familia gracias a que una de las hijas se electrocutó. Lástima por la chica, pero dice que un rayo le cayó encima y estaba embarazada y falleció. Entonces en eso me llaman por teléfono a mi trabajo, mi hermana, y me dice, es la única oportunidad que tenemos de escaparnos, así que le digo, bueno, sí, le digo, alquilen el camión y vengan para acá que pido un préstamo y ya están acá, listo. Y así fue. Lo hablé con mis padres, justo mi mamá tenía una plata y lo pagamos. Mi hermana jamás le devolvió el dinero, sabiendo de que yo lo había pedido. Jamás me dijo, Estela, ¿cuánto gastaste? Si te lo devuelvo, jamás, nunca. Era una obligación